No sé cómo se hace. Ah, ahí está. Ah, hoy no lo tenía, sí, con razón se me cae. Ay, está apagado el cañón. ¿Tú qué acá? ¿Está bien? Ahí está. Sí, sí, si querés. ¿O querés vos? No, si querés por ahí dar alguna data de los WhatsApp, de... ¿No? No de consulta, sino de decir algo. No por consulta, sino por algo del mecanismo. ¿Sí? ¿Ya estamos? ¿Estamos saliendo? ¿Qué tal? Bueno, volvimos. Volvimos con esta segunda parte. No sé, Guido, si querías decir algunas palabras, ¿no? Pues ya estaríamos como al aire. Bueno, no sé. Nos habíamos quedado... Nomás. Acá está. No, de cualquier cosa después para el tema del WhatsApp, por el contacto y preguntas, es 116-847-3029. Eso solo. Y bueno, seguimos. Muy bien. Bueno, acá empezamos con la segunda parte entonces. Nos habíamos quedado con esta filmina de la definición de qué es comunicación pública de la ciencia y marcábamos esto de la importancia de que no sea un solo objetivo y que ese objetivo no sea únicamente informar, porque si no vamos muertos, así nomás. Bueno, por lo menos la experiencia académica sí indica, y cualquiera que haya tenido experiencias así también lo podemos comprobar muy fácilmente. Ahora lo que les pensábamos, vamos a introducir la segunda parte que tiene que ver con el artículo científico más específicamente. Acá yo sí empiezo con una definición, porque ya es la segunda parte y ya están más, por lo menos no me tienen tanto miedo. Dice, Martínez López, en el año 2013, indica que es el artículo científico, lo define como la forma tradicional y suprema de comunicar los resultados de una investigación. Me encanta lo de tradicional y lo de suprema, porque suprema suena como, está en el top 10 del podio de formatos. Comunicar los resultados de una investigación, de socializar y someter a discusión frente a una comunidad de especialistas los resultados de la misma. Es decir, por un lado, primero, ahora vamos a hablar del artículo científico. No vamos a hablar de cómo llegamos a esos resultados, ¿sí? Porque eso es el proceso de investigaciones, no es un seminario, es una cursada entera, son 5 años que no los vamos a dar acá. Acá vamos a hablar de qué hacemos cuando tenemos los resultados, tenemos los datos, ¿cómo empezamos? ¿Y por qué lo tenemos que publicar? ¿Por qué es importante? ¿Qué es una revista indexada? ¿Qué canales siguen? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo evalúan los especialistas en los artículos que nosotros mandamos? Vamos a empezar a hablar de eso y de cómo se estructura un artículo. Hay un formato clásico, muchos lo deben saber, de introducción, resultados, metodología y discusión. De todas maneras, cada línea editorial y cada revista tiene su propia tipología o su propia estructura. Es muy importante respetar eso que nos están diciendo, porque es uno de los primeros filtros, y eso es lo que muchos no sabemos, pero si vamos a presentar algo y nos ponen una serie de pautas, lean esas pautas, o sea, digo, ahí está escrito lo que están pidiendo, porque muchas veces mandan otra cosa y después los que evaluamos, me ha tocado, si yo puse que necesitaba este papel y me trae, no hay match. Entonces, es bastante más sencillo de lo que pensamos en realidad, pero hay que tener un poco de cuidado de ser minuciosos y detallados, como es el ejercicio de la investigación. Es una profesión que exige ser minucioso y detallado. Acá, vamos a ver cómo llegamos al formato supremo, como dijo nuestro amigo que estaba en la filmina anterior. Los formatos de difusión de los resultados pueden ser
Estamos hablando de difusión para especialistas, ¿sí? En círculos internos, de la misma disciplina, además, del mismo campo disciplinar. Los primeros son los informes de investigación, que pueden ser de avance o final, que eso generalmente los hacemos cuando concluimos un proyecto de investigación. Estos informes no los vamos a ver ahora, cada uno es un apartado diferente, un seminario aparte casi, o por lo menos una clase, pero en los informes está además, tenemos que dar cuenta, como es de un proyecto, tenemos que dar cuenta además de las cuestiones administrativas, ¿sí? Toda la parte del presupuesto, todo lo más engorroso de la ciencia, que es detallar todos esos cuadros de presupuestos y rendiciones y gastos y todo eso. Pero además relatamos el desarrollo de la investigación y decimos qué logramos. Hay informes de avance, que es cuando, por ejemplo, hay es un proyecto durante un año o un convenio que se hace por 3 años. Al año hay que hacer un informe de avance para decir, bueno, hicimos esto, nos falta esto, tuvimos dificultad con esto, necesitamos más plata porque no nos alcanzó, o no nos mandaron nunca la plata, que también pasa, bueno, todas esas cosas. En la exposición, el segundo formato de difusión de resultados es la más clásica también de ya para afuera, una vez con el informe hecho, ¿sí? Esto es como un orden cronológico también, la exposición en los congresos, a partir de póster, de presentaciones PowerPoint como aquí, y generalmente también sigue una exposición oral. Esto es un universo aparte que no lo vamos a tocar tampoco acá. El póster y los PPTs, los PowerPoint o los precios, lo que se use para mostrar conocimiento y resultados y producción de conocimiento, implica una cuestión de diseño que no la tenemos que dejar de lado. Porque si ustedes hacen una presentación aburrida o inentendible y que tiene que ver hasta con la cuestión más aparentemente casi sin sentido o que uno nunca lo piensa, pero al principio, del tamaño de la letra, el color, el fondo. No pongan fondos azules, solo azul, todo azul marino oscuro, todo azul marino oscuro y la letra en negro, no se lee, no se entiende nada. La idea es que lo puedan ver, pero bueno, entran otros parámetros de comunicación visual, ¿sí? Que no los vamos a ver acá. En los PPT es lo mismo, hay una cuestión también de duración, de dinámica, de que hay que calcular más o menos 2 minutos por cada filmina, hay que practicar, hay que ensayar, hay que trabajarlo. Para hablar bien y claro hay que trabajar, hay que hacer que lo difícil se vuelva sencillo, comunicable, entendible. Entonces hay que practicarlo. Finalmente, el artículo científico, que es lo que vamos a ver ahora, que está dedicado a revistas internacionales, revistas nacionales, etc. Que es un poco, digamos, el motor, que es lo que vamos a ver ahora. No sé si lo tengo acá más atrás. Déjenme chusmear una cosa. No, no lo tengo. Pero el artículo científico, la importancia suprema que tiene, es que es el motor en realidad del desarrollo científico, en este sentido. ¿Qué hacemos cuando, esto ya es relatar el proceso de la investigación, pero cuando uno va a investigar algo, uno comienza, ¿no? Voy a hacer un proyecto de tesis para un proyecto de investigación, tal tema. ¿Qué hago primero? Hago una búsqueda bibliográfica de lo que se habló del tema. Sí o sí, tenemos que empezar por ahí, y ahí es donde entran en juego estas revistas indexadas y los artículos. ¿Por qué? Uno puede tener libros. Los libros son como unas cuestiones más, suman muchos puntos en los CVs, cuando uno pone que ha publicado libros, cuentan mucho, pero la información más actual va a estar en los artículos. Para ello, tenemos que revisar todas las cuestiones, todas las revistas que sean propias de nuestro campo de los últimos años, en lo posible, si no son eternas, como por ejemplo las de mi campo que empiezan a partir del 98, hay que revisar todo lo que se produjo ahí, aplicar algún tipo de filtro para poder determinar qué se publicó respecto de mi tema. Hay que considerar todo. Hay que saber todo lo que se hizo en ese campo, por lo menos. Después hay distintas escalas, ¿no? A nivel de tesis de doctorado se supone que tiene que tener un alcance mucho más grande. Si es una tesis de licenciatura, es mucho más regional y local. Pero tenemos que saber lo que se hizo en la facultad, por ejemplo, mínimamente, en la región. Y así. Las revistas indexadas son publicaciones periódicas de investigación de alta calidad que han sido seleccionadas para integrar alguna de las bases de datos. Esos son los índices científicas que lo que les da es mayor visibilidad y consulta internacional. Estos índices lo que hacen es que son como, no sé cómo llamarlos, bueno, índices, vamos a dejarle el nombre que tiene, pero son como grupos
que tienen el sello apto, ¿sí? Es como una norma de calidad. Si la revista está indexada, quiere decir que hubo un comité compuesto, no sé bien por qué, así que no voy a inventar, pero que certificó que la revista se publica periódicamente, tiene cuestiones, los artículos son de calidad, o sea, la revista empieza a funcionar, ¿no? Si muchas empiezan a partir de las universidades o de los centros de investigación. Empieza a publicar, empieza a tener cierta regularidad. Es difícil sostener una revista, no es algo fácil porque es algo que es ad honorem además. No se les paga a los editores las revistas, no se les paga a los revisores, por eso tardan tanto cuando uno manda una cosa. Además de otras cuestiones, pero bueno, entonces, una vez que la revista comienza a tener una actividad regular, se evalúa. O sea, para poder estar indexada, después hay distintos rankings, ¿no? Hay distintos rangos, el internacional es el que más cuenta, pero para poder estar en las bases de datos como Scopus, por ejemplo, tiene que tener cierto nivel y tiene que haber demostrado durante tanto tiempo que fue periódica, que hizo las cosas bien, ¿sí? Ahora, por ejemplo, la RIA, no hace mucho, habrán recibido el mensaje institucional, entró en Scopus, lo cual es un muy buen dato. ¿Por qué? ¿Por qué importa estar en estos rankings? Porque son los primeros que uno va a ver internacionalmente. Cuando uno va a buscar antecedentes de investigación en lo nuestro, vamos a lo que más chapa tiene, entre comillas, digamos, vamos a lo más avalado. Después nos puede resultar súper interesante el trabajo que hizo una tesista de grado de la Universidad Nacional, no voy a decir nada porque va a sonar peyorativo, y tal vez sea muy interesante, pero digo, ante un jurado que va a evaluar cuáles han sido las fuentes consultadas, siempre van a contar más las que tienen más chapa, las que tengan más categoría, y esto es así. ¿Por qué? Porque la producción científica, el desarrollo de la investigación, se basa en que a medida de argumentar y probar que algo es cierto, o sea, a través de los resultados, en ese universo y en ese contexto, ¿sí? Pero que logramos algo desde cierta perspectiva, ciertos métodos, cierto enfoque teórico, logramos estos resultados. Un comité de revisor de las revistas, de los que revisan los artículos, dice si es válido, puede ser publicado, porque yo que entiendo del tema, soy otro especialista, considero que esto es válido. Entonces, esa certificación hace que crezca el desarrollo científico y vaya hacia un lado. Ahora, todo es falible, la ciencia es falible, lo lamento, pero es así. Nos ha pasado en un montón de... A mí personalmente y a todos los que conozco, digamos, hay que tomar también con pinzas esos dictámenes y esos referatos que se hacen, ¿sí? Pero bueno, la realidad, sin entrar en ese detalle, la realidad es que la comunidad académica se mueve y el devenir de la ciencia se mueve a partir de estos rasgos, de estos parámetros, y hay que tenerlos en cuenta. Bueno, el portal iberoamericano Latindex ofrece un listado de índices y bases de datos según los temas o áreas disciplinarias. Si ustedes empiezan con la tarea de investigación, vayan ahí, miren en sus disciplinas qué hay en el país, en la región y a nivel más macro. Miren, si tienen tiempo, o sea, vayan hasta donde más puedan, pero sí o sí tienen que mirar lo nacional y lo regional, para mí. Después estos son los distintos tipos de índices que hay, Cielo, el ICI, el Scopus, etc. Y también hay editoriales que, por ejemplo, en ciencias sociales, o por ejemplo, las dos revistas más renombradas de mi campo disciplinar de comunicación pública y la ciencia están en la página de una editorial que se llama Sage, que tiene mucho de ciencias sociales y que es una editorial inglesa. Y también está Routledge, que también es bastante importante a nivel de producción académica. ¿Cómo es el sistema de selección de los distintos artículos que se envían? La mayor parte de las revistas, y eso es uno también de los requisitos cuando se las quiere indexar, es que sea reedición por pares de doble ciego. Es decir, el que recibe no sabe quién lo emite, es anónimo de ambas partes, y el que manda no sabe quién lo está revisando. Porque cuando el campo disciplinar es pequeño, también hay cuestiones de rencillas, vamos a decirlo así. Hay cuestiones, digamos, que van más allá de la objetividad de la ciencia y que si uno sabe quién lo evaluó, va a decir, me puso esto porque no me quiere por tal cosa. Porque nos peleamos en tal lugar, porque metodológicamente estamos en antípodas. O sea, esto pasa, es así. Pero bueno, por eso lo que se pide muchas veces es que sea un doble ciego
para los criterios de selección de los artículos. ¿Cuáles son los criterios generalmente de evaluación de las revistas? Primero, y esto es lo que hablábamos al principio, los requisitos particulares. El contenido, los trabajos presentados y el estilo de presentación. Es muy importante tener en cuenta que si la revista pone una norma de pautas para la publicación, primero respeten la forma, primero, porque si no, nadie va a considerar el contenido. Si no ponen citas bibliográficas, no los van a tener en cuenta y les van a avisar, les van a decir, pero evítense esos pasos formales que la verdad que son una picardía, porque, con esto volvemos al tema de los detalles. Si dice que necesitan las referencias, que tiene que tener tal estructura, ¿sí? Que tiene que ir primero este apartado, primero este, que tiene que tener este tamaño de letra, que tiene... Además, piénsenlo de la subjetividad. Cuanto más armadito esté, mejor entra, ¿sí? Un revisor, lo digo por experiencia, si nos llegan esos, a veces, cachivaches que decimos, ¿por dónde empezó? Ya te cansa, ya te predispone mal y bueno, uno está evaluando, ¿sí? Así que además, bueno, que alarga todo, porque hay que enviar el dictamen diciendo no, tiene correcciones, volver y así se hace muy largo. Después vienen los criterios generales, que ahí sí es la parte del contenido. ¿Hay una hipótesis clara? ¿Es la pregunta o el problema abordado importante y relevante? Es muy importante que se justifique lo que están adelantando, lo que van a presentar. ¿Por qué es importante? ¿Es importante para ustedes? Sí, ustedes lo saben, pero el resto no. ¿Por qué es importante? Además, no nos importa porque es importante para ustedes, nos importa porque es importante para el campo disciplinar. ¿Por qué es importante para la disciplina que veamos lo que ustedes encontraron? ¿Por qué? Es de interés para el público objetivo. Acá el público objetivo se refiere al público objetivo de esa revista, ¿sí? Las revistas tienen distintos públicos, van hacia distintas... Una revista de la universidad tal vez tienda más a un público objetivo según las líneas editoriales, de los estudiantes. Tal vez de sus propios estudiantes, digamos. Tal vez apunte más a eso que las macro revistas estas ultra prestigiosas que van a los expertos de expertos de expertos. No es el mismo nivel de profundidad que piden en el análisis. Otro tema importante y que está dentro de los criterios generales, se cita la literatura de forma apropiada. Bueno, acá el que empieza a investigar me busca las normas APA, se las descarga, se hace un afiche en la casa. Digo las APA porque son las que más se usan. Pueden ser, hay otras, en ingeniería hay otras que se usan más, pero con las APA uno no se equivoca, digamos. Todo el mundo conoce las APA y acepta las APA. Se llaman así porque es la American Psychological Association, creo, que es la Asociación Americana de Psicólogos, que no sabemos por qué ni cuándo, hizo como un decálogo de las normas de citación y todo el mundo lo empezó a tomar. No sé por qué, pero alguna razón debe tener. Es muy importante eso, porque nosotros estamos, primero en este devenir de la producción del conocimiento, estamos aportando cosas que nosotros argumentamos que son válidas y las argumentamos en función de otros que ya han sido argumentados y validados. Entonces, si lo referenciamos mal, lo nuestro se cae. Y por ahí solo fue un error. Por ahí es algo muy sencillo de que lo citamos mal, pusimos otro año. ¿Cuántas veces pasa que ves un autor y el año? No, si ahí ya estaba muerto, decís, ¿cómo? Se equivocó. Entonces, bueno, esas cosas hay que tener en cuenta. Se citan las referencias más relevantes. Esto de la búsqueda bibliográfica es muy importante a este nivel, porque si nosotros vemos, el revisor ve un artículo y sabe, porque es especialista en el campo, tienen suerte, les toca a uno que realmente sabe, y dice, no, acá se olvidó de tal y tal, no va. Tenés que tenerlos en cuenta, por lo menos citarlos para decir, sé que están, pero no los tomo, o sé que están, pero me posiciono desde otro lado. Son los métodos adecuados al problema. Esto ya, para mí, es una cuestión del desarrollo de la investigación, porque ahí es donde entra en juego, digamos, la validez del conocimiento que estamos produciendo. Pero bueno, hay veces que las tesis se aprueban, siguen su curso, pero para alguna revista surgen incongruencias ahí. O sea, si el método está adecuado al problema o no, o sea, si no lo es un caso de que nos lo mandan con revisiones mayores. Y eso implica un montón de cosas que las vamos a ver después. Son relevantes las figuras presentadas. Es muy importante el tema de los cuadros, las figuras, que sean claras. Si uno pone un cuadro que en realidad es incomprensible, no ayuda, digamos. No ayuda a la buena calificación. Pensemos que acá estamos como queriendo que en realidad nos tomen en cuenta.
Es la longitud adecuada, muy corto, muy largo del tema. Bueno, eso también es formal, ¿no? Si hay un número en límite de palabras, nunca son ultra exactos. Te podés pasar un poquito, pero no de 1000 palabras. No te pases de 1000 si son 10.000. Y es la escritura adecuada. Y acá, bueno, eso es práctica. La escritura adecuada es el estilo de escribir, de redactar, y eso es práctica. Y ahí también, bueno, hay cuestiones que vamos a ver ahora, pero es más difícil de modificarlo en el corto plazo, digamos. Cuando uno evalúa, cuando se produce la evaluación del artículo, pueden haber 4 resultados posibles. El primero, que es el nunca visto, el aceptado. Aceptado sin correcciones, no existe. Más, no existe más. ¿Alguno acá alguna vez mandó algo y la aprobaron sin ninguna corrección? Bueno, yo antes de venir, le contaba recién a Guido, mi papá es investigador de toda la vida, fue su único trabajo, cumple 80 años ahora y bastante prestigioso en su campo. Le pregunté, papá, ¿alguna vez te aceptaron algo sin revisiones? Me dijo, uy, hace tanto, sí, cuando no había ni índice de revista, más o menos, hace 50 años que trabaja. O sea, no, nadie acepta, ninguna revista acepta algo. Por eso, cuando vengan los resultados, a los primeros que empiezan a querer publicar, no se bajoneen. Lo más probable es que les venga con resultados, con cosas a modificar. Lo más probable no, lo seguro. Nadie acepta, por una cuestión de línea editorial además, algo te tienen que modificar, digo. Es como un jurado de tesis. ¿Dónde vieron una tesis que fuera presentada y que el jurado no tuviera nada para decir de crítica? No. Además, es muy aburrido. No existe. O sea, me aceptaron. Ah, bueno, entonces, en vez de publicarla acá, hubiera hecho una película, algo, como que vale para todo, ¿no? Bueno. La mejor de las situaciones es aceptado con cambios menores. ¿Qué implica? Es la situación más habitual, implica que el trabajo interesa a la revista y que va a ser publicado. Te están diciendo, modifícame esto y sale, ¿sí? Es muy importante. Los cambios requeridos no suelen demandar demasiado trabajo. Explicaciones complementarias, haceme un gráfico con esta información porque no se entiende. Mejoras en la redacción, que es lo que casi siempre pedimos, porque muchas veces se está redactando de manera confusa. Otra interpretación de resultados o la presentación de los datos. Acá muchas veces lo que entra también es muy importante el tema de la discusión. Después lo vamos a ver, no me voy a adelantar, pero bueno. Y hay que presentar los datos, pero hay que además ponerlos en discusión. Aceptados con cambios mayores es lo que muchas veces pasa y esa es una alternativa que es, me aceptaron con cambios mayores. Mucho trabajo. ¿Por qué? Porque implica que vamos a tener que ver hasta tal vez cuestiones de cómo se hizo la investigación. Y eso hay veces que no se puede volver para atrás. Porque tal vez te pide volver al campo. Te pide volver al campo. Como en una tesis, que uno dice, bueno, la terminé y tu director, que no te siguió desde el principio, si me te agarró al final, dice, ¿sabes qué? Tenés que volver al campo, porque acá te falta esto. Bueno, nos queremos matar, pero bueno, si lo queremos, esto supone una larga carga de trabajo, ¿sí? Porque esto lo hacemos además de investigar nosotros, no es que nos dedicamos a publicar, no, nos dedicamos a investigar y adaptamos después lo que tenemos. Acá lo que hay que evaluar es, además porque esto no implica que lo publiquen seguro. En la alternativa anterior, vos modificás las cuestiones menores, te lo publican, te están asegurando. En esta no. Te indican que va a volver a pasarse a mirar nuevamente y lo más probable es que le den a otras personas. Si la revista es muy seria, generalmente no agarran los mismos que dijeron que tenía cambios mayores, ¿sí? Porque es una cuestión como, se está jugando un poco el prestigio de la revista de ver que está, depende de lo que te estén criticando, pero entonces pasa de nuevo por el filtro y eso es meses. Puedo decir un año tranquilamente, depende de la revista, pero pasa mucho tiempo. Entonces, ahí hay que evaluar, esto es importante, los autores pueden evaluar qué es lo más conveniente. Sí, realizar los cambios, si les da el tiempo, si les da el cuero, si no implica volver al campo en situaciones que la situación ya pasó, si relatábamos un proceso es imposible, o no tenemos más plata, o el proyecto ya cerró, lo que sea, si vale la pena realizar esos cambios y entrar ahí, o bien pueden hacer una cosa, ustedes también tienen cierta libertad. Retírenlo de ahí y lo ponen en otro lado. Similar. Ahora, si es una revista de esas que si sale ahí, subís de escalafón y hacés los cambios mayores si podés, ¿no?
toda una cuestión de estrategia después, pero... Porque muchos no consideran la posibilidad de salir de ahí e ir a otro lado. Y a veces, no se olviden que es subjetiva la evaluación. Y a veces, el que te dijo cambios mayores, en el otro pasa como cambios menores. Por ahí no por una cuestión de incompetencia del que te evalúa, sino de la línea editorial de la revista, el objetivo, el público objetivo a quien va dirigido. Cuentan un montón de cuestiones, un montón de cuestiones. Así que bueno, esa es una alternativa. Rechazado. Ahí, rechazado, la revista no está interesada en el artículo, primero. No piensa publicarlo, onda, el tema no nos interesa. Lo que vos hiciste, a nosotros, tómenlo así, a nosotros no nos interesa. La mejor situación, acá, esto es sacado de manual, ¿no? Pero la mejor situación es reflexionar acerca de cuáles fueron los argumentos de los revisores, porque ellos explicitan por qué rechazan, y ser pertinentes a la hora de considerar cuáles realmente tienen que ver con el trabajo de investigación y cuáles otros son más una apreciación subjetiva del que evalúa, porque también pasa. La idea es que si rechazan un artículo, el equipo de investigación, bueno, si es una persona es diferente, pero tratar de ver de por qué se rechazó, ¿no? Lo que nos están diciendo, porque muchas veces es pertinente. Lo que nos están diciendo, esa es la parte de autocrítica que tenemos que tener, ¿no? Nosotros, cuando nos hacen una crítica en nuestro desarrollo de la ciencia. Nunca pasó que acepten, por lo menos desde que se profesionalizó más el ejercicio de la ciencia, digamos, que el trabajo sea aceptado sin ninguna corrección. Ahora, sí ha pasado un montón de veces, y esto va en la vía del optimismo, de la investigación, que rechacen y después lo publiquen. Otro sin nada, o sea, eso también va. Eso también va. Hay que tenerlo en cuenta. O sea, hay estudios que se han hecho que critican este sistema de revisión por pares, que critican el mecanismo de la revista, que consolida gente ya consolidada, que le da poco lugar a los nuevos, que busca siempre hablar de lo mismo, y que dice que han hecho estudios de premios Nobel y de ver cómo habían sido rechazados en algunas revistas y después pasó tiempo y en realidad fue aceptado en otro lado o lo mandaron a otro país o esas cuestiones. Eso cuenta. Bueno, aquí la estructura clásica del artículo científico. Esto es lo del método IMRD. Estos son como más entrando en lo fino las partes que tiene que tener un artículo. Después vamos a ver el orden en el cual es conveniente escribirlas. Que ahí es un tip que yo, si me hubieran dado antes de escribir la tesis, hubiera agradecido, por ejemplo. Pero así es como se presenta, pero no es así como se estructura. No es así por donde uno tiene que empezar. Lo vamos a ver después, pero por lo pronto nunca empiecen a escribir un texto con el título. Jamás. Jamás. El título es lo último. Porque el título condensa todo lo que desarrollaste. Pero vos no podés saber de entrada todo lo que vas a hacer. Todo. Todo es todo. Entonces, pero bueno, el título, cuando uno lo ve, ¿qué tiene que reflejar? El sentido global del artículo, ¿sí? Yo soy comunicadora, además, entonces cuanto más impactante, mejor. Pero bueno, no todos piensan lo mismo. Algunos dicen cuanto más refleja el proceso, bien. A mí, en lo particular, opino yo acá nomás, ustedes después me dirán, me gusta mucho, me parece que están buenos los títulos que describen el proceso, 2 puntos y algo fuerte ahí, una interpretación de eso. Pero bueno, el resumen sintetiza la información desarrollada. En el resumen ponemos todo, o sea, de qué trata el artículo y la intención de ese resumen, que no es lo mismo que la introducción, es mucho más corto, es que nos evalúen positivamente, tanto el lector para empezar a leernos, como el evaluador, esto aplica también cuando uno manda una ponencia, digamos, una propuesta. El resumen tiene que ser cautivante, tiene que llamar, tiene que dar ganas de leer. Tienen que dárselo a leer a alguien que no es del campo o que es del campo pero que no sabe bien qué hicieron ustedes, a ver si leyendo esto le da ganas de leerlo. Le da ganas de seguir. Es como, ahí entran los criterios periodísticos para mí casi, ¿sí? Ahí hay que poner algo diferente, no hay que poner lo mismo o lo aburrido. Está bien, importan los resultados también, ¿no? Hay gente que los va a leer en función de lo que pongan. Si a mí me interesa el tema de la comunicación científica y me ponen un resumen que esté súper bien escrito, pero es de otro tema, no lo voy a leer. Pero bueno, la idea es que sea un enganche. Eso es lo que tenemos que pensar a la hora de hacerlo. La introducción.
implica considerar los aspectos relevantes de la problemática que dio inicio a nuestro proyecto de investigación, más la fundamentación, es decir, la relevancia que tiene, y los objetivos. Todo eso debería estar incluido dentro de una introducción. Es como una hoja de ruta dentro del campo disciplinar, inclusive, de hacia dónde nos vamos a ir y a situar. Luego vienen los materiales y métodos, que desarrollar este apartado implica considerar y avalar de alguna manera de qué forma fuimos a buscar esos resultados. Como yo les decía hoy cuando les mostré la encuesta, me importa mostrarles los métodos y los materiales y me importó mostrarles que en realidad es una encuesta urbana y no rural, por ejemplo. Acá tiene que quedar lo más explícitamente descrito qué utilizamos para llegar a los resultados que llegamos. Acá en este listado no está el marco teórico que se usa mucho en ciencias sociales y en otras también. Estaría incluido para mí dentro de los materiales y métodos o justo antes. Hay una tendencia, pero eso ya es más interno de las ciencias sociales, de que se usa cada vez menos hablar de marco teórico, porque se supone que el marco teórico atraviesa todo. Pero bueno, plantear desde qué perspectiva nos estamos situando, para mí no viene mal. Estaría en materiales y métodos o un poco adelante, si queremos. Y después vienen los resultados. Acá son los datos, es lo que uno llegó. Acá hay cuadros, gráficos, tablas, números, si es un estudio quanti, categorías, si es un estudio quali. La idea es que te muestren los datos brutos, los cuadros que yo les mostré. Por ejemplo, son cuadros que van en resultados. Luego viene la etapa importantísima de discusión y no siempre respetada, no siempre valorada en lo que debería ser. En la discusión es por qué lo que yo aporto es importante en función del objetivo que me planteé y en función de lo que quiero demostrar. Si esa discusión está mal escrita, está mal presentada, puede hacer que la revista no la contemple. Puede hacer que se caiga todo. Porque, a pesar de que los datos sean muy buenos, pero si ustedes no saben ponerlos de relevancia y convencer dentro de la estructura del discurso científico, ¿no? Que hay herramientas para eso, pero si no pueden argumentar que esos resultados son válidos con las palabras más o menos justas, se cae. Y si directamente no ponen en discusión, se cae también. Tienen que tener siempre la interpretación de lo que lograron. Eso es lo más, no sé si difícil, pero es el punto crucial para mí de la escritura científica. Es el punto a trabajar más y a tenerlo en cuenta. Es lo más difícil. Pero si lograste ese mecanismo, después ya vas a poder surfear tranquilo por aguas tormentosas, digamos. Pero bueno, la discusión cuando uno empieza a investigar y a escribir, generalmente nos ayuda papá director, eso sí, porque uno llega a resultados y bueno, ¿cómo pongo lo mismo? Bueno, después uno adquiere cancha y va sabiendo, después ya aconseja en la medida en que se vuelve como director de otros tesistas y todo. Pero bueno, es súper importante. Las conclusiones. Las conclusiones es como un resumen diferente, más desde el campo disciplinar, en donde presentamos las evidencias que los resultados han permitido reforzar o comprobar. Las conclusiones son una síntesis, digamos así, de la discusión y de los resultados. No importa ahí tanto los materiales y métodos, depende si han sido si son cosas novedosas y que por eso permitieron que llegamos a las conclusiones, pero sí importa decir, bueno, mis objetivos eran estos, tuve estos resultados, me permitieron esta interpretación, ¿qué saco de todo esto? ¿Sí? En realidad se supone que sale sola la conclusión, no siempre sale sola, pero bueno. Lo que sí es importante, ahora vamos a ver en cuanto al método de escritura, es que la conclusión esté en espejo de la introducción. Generalmente se hacen juntas. Y generalmente se hace primero la conclusión. Escribimos la conclusión y después escribimos la introducción. Porque así abrimos solo exactamente hacia donde vamos. Sabemos que cerramos, ¿sí? Por eso lo del orden este orden no es el orden en el cual se tendría que escribir. No es lo más fácil, pasa, pero es mucho más fácil no llegar a buen puerto escribiendo primero el 1, después el 2, después el 3, que al revés. Y lo vamos a ver.
Y después, por último, las referencias bibliográficas, que aquí esto es el embole. El embole, así como el tema presupuestario en los proyectos, el embole es la referencia bibliográfica. Nada más aburrido que buscar referencias bibliográficas. Un tip, no lo hagan al final, porque como es un embole, uno llega muerto, que si es una tesis, llegás que te levantan con cucharita y encima tenés que ponerte a ver todo, de dónde sacó que cuál era, si tal. Ah, bueno, yo estaba pensando en vos, que estaba acá la bibliotecaria. No. No, pero además ahora todo es mucho más fácil con internet. Pero yo he empezado a hacer búsquedas bibliográficas antes, porque soy analógica, aunque no parezca, soy de la era predigital, y era re difícil. Tenías que comunicarte con el escritor, porque no había mail. O sea, era... Por eso, ahora todo es mucho más fácil, ¿no? Uno pone y sale. Digo, no es algo difícil, pero es un embole igual. Para mí, por lo menos, es un embole. Entonces, háganlo antes. El tema, bueno, eso ya hay, ahora hay programitas que lo permiten, hay toda una cuestión que la hace más ágil, pero una vez que encuentran un texto, un artículo, hacen un archivito, referencia, ese va. Después vemos si lo consideramos o no, pero ahí, donde va, háganlo ya con la norma APA. Porque después, más embole es tener toda la lista y darte cuenta que está con una APA, una no sé qué, y uno empieza con el año, el otro termina, y eso es peor todavía, que tenés que hacer todo bien. Sí. Sí. No, por eso. Se consigan la cita, pero además la redacten en la norma que van a usar. O sea, además la citen según la norma que van a usar. Según si es el apellido, si es mayúscula o minúscula. Porque después todo tiene que estar igual. Si el apellido es mayúscula, todo mayúscula. Y después va solo la letra de la inicial o el nombre, generalmente es la letra. Después el año entre paréntesis. Y después hay esas disyuntivas que nos agarran. La ciudad de edición, el lugar de la edición, va antes, va después, no va Barcelona, lo pongo, bueno, después uno ya tira todo y queda cualquier cosa. Pero bueno, esto es lo importante de las referencias bibliográficas, que son el bodrio de todo, de toda construcción de discurso científico. Bueno, y ahora, acá ya estaríamos por terminar, solo 4 o 5 cositas más. Para darnos pistas, para aquellos que hicieron ingeniería, que hay muchos, por ejemplo, y que no, o cualquier otra disciplina en donde no ven secuencias textuales, ¿no? Yo soy comunicadora, es algo que vi en mi facultad, por ende no me resultó tan difícil, por eso no fue tan difícil escribirla tampoco desde ese sentido, pero vamos a ver 4 secuencias textuales lingüísticamente hablando, ¿no? Este es el apartado lingüístico de la exposición. Vamos a ver 4 que se utilizan para hablar o para poder construir un discurso científico apropiado. La primera es describir, y cada una se va a utilizar en un apartado diferente según lo que querramos demostrar. Estamos de acuerdo que nosotros tenemos un fenómeno, un suceso que produjimos nosotros, o por lo menos la interpretación sí es nuestra, por más que lo observemos de la realidad. A veces lo inducimos, como por ejemplo en un laboratorio, a veces no, se ve. Pero bueno, la idea es que primero tenemos que escribir como un cuentito que cierre, un cuentito científico de lo que vimos. Entonces, en algunas partes vamos a tener, y en la primera, tener que describir qué es lo que hicimos. La descripción, dice, suele considerarse la base del discurso en el sentido que presenta los hechos observados del suceso que se pretende comunicar dando detalles de los mismos. Describir, es eso, es describir, es decir, esto de detallar algo que queremos presentar. Por ejemplo, acá dice, se puede organizar de distintas maneras esta descripción, siguiendo un plan lineal o secuencial, una enumeración, siguiendo una sucesión temporal, como la narración, que igual esto es algo distinto, lo vamos a ver después, o bien en función de alguna organización de lógica propia, de lo general a lo particular, por ejemplo, etc. Acá hay un ejemplo de una frase que describe algo. En países en desarrollo, uno de los factores que más incluyen los indicadores planteados es el nivel de ingreso de la población. En general, yo describo, estoy relatando los hechos tal cual sucedieron, los vi, los interpreté, no importa, pero hago una descripción. La narración.
Aquí esta secuencia textual nos permite, más que nada en los proyectos de investigación se usa bastante porque da una idea de continuidad y de fenómeno que va cambiando en el tiempo. Entonces tiene una cuestión de línea histórica, de decir en un principio pasó esto, después pasó esto, después pasó lo otro. En la descripción eso no está, ¿sí? Entonces hay veces que vamos a describir y hay veces que vamos a narrar. Es la manera más utilizada para poner en relación los hechos que se han detallado en la fase de descripción, en función de la temporalidad. Es el relato de los sucesos que permiten expresar las ocurrencias y cambios en el tiempo. Es importante pensarlo, porque si nosotros describimos algo sin narrar, por ejemplo, una cuestión del contexto que influyó en lo que estamos describiendo, estamos omitiendo una parte y no se va a entender. ¿Sí? Bueno, y acá hay una descripción. Para conseguir lo anterior se llevaron a cabo 3 etapas. 1 etapa, 2 etapa, 3 etapas. Todo ese conjunto, no lo vamos a leer porque es un embole, es la narración. Después vienen los pesos pesados, que son la explicación, que este es el método que consiste en dar razón a un fenómeno por medio de proposiciones relacionadas entre sí que permiten describirlo con precisión. Atención. Acá estamos explicando. ¿Cuál es la diferencia con la descripción? Yo describo un suceso. Acá hay una función de, digamos que el objetivo comunicacional sería que el otro comprenda. Hay alguna cuestión alguna conexión entre hechos que nosotros vimos y que queremos explicar, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, no sé, un manual de uso de una aspiradora, te está explicando cómo usarla. O sea, vos tenés las cosas disconectas y él te dice, si apretás acá, vas a lograr esto. Si apretás ahí y vos querías esto, y no. Si en vez de aspirar, puede pasar otra cosa. La explicación es, en suma, la forma discursiva que permite dar cuenta de un fenómeno explicando sus porqués y aportando evidencias para fundamentar el razonamiento. Estamos acá ya en el nudo de la producción de conocimiento diciendo, esto es así por esto. En mi universo, en mi campo, en mi contexto, pero esto es así por esto. Esto incidió en este suceso que yo describí. ¿Sí? Entonces acá habla en el ejemplo, la encuesta de movilidad de tal fecha incluye información sobre el ingreso mensual de los hogares. La encuesta de 2011 incluye también esa información, sin embargo, esta se encuentra especificada de acuerdo a rangos de ingresos. ¿Sí? Acá está hablando de una particularidad que hace que es diferente la del 2011 que la del 95. Te explico por qué la del 2011 es diferente. ¿Sí? La última, la argumentación. Acá, otro de los pesos pesados del discurso científico, es cuando yo te puedo llegar a haber explicado cómo funciona y vos comprendiste, pero no por eso te movilicé a que lo pienses junto conmigo. ¿Sí? Esto es como ahí donde uno se genera adeptos. ¿Y cómo lo hace? Argumentando para conseguir la adhesión del auditorio a las opiniones que sostiene el autor. Yo estoy convencida de lo que digo y me gustaría que pienses conmigo, ¿sí? Que no es lo mismo que explicar. Uno puede explicar y bueno, ¿entendiste? ¿No entendiste? Tu ruta. No, o sea, ¿se entiende? Pero bueno, acá lo que queremos es que, como estamos tratando de convencer además a las autoridades de la revista, a los evaluadores, a la tesis, o sea, al jurado de tesis o a quien sea que le queremos demostrar que tenemos razón, lo tenemos que saber argumentar. Que no es lo mismo que explicar. Lo tenemos que tratar de persuadir. Por ejemplo, acá el ejemplo que usé es, el ejercicio realizado permitió identificar diferencias importantes entre los datos, los datos oficiales tienden a sobreestimar estos valores debido probablemente a diferencias entre tal cosa. Dado que para el análisis y evaluación de políticas es más conveniente usar información sobre el número de vehículos, es necesario que los datos oficiales adviertan claramente. Acá yo estoy diciendo, hay que hacer algo además. Propongo que esto que expliqué, además, la interpretación vaya en este sentido. ¿Sí? Es como una línea de opinión, digamos. La idea es que opinen conmigo. Esto parece una pavada, pero cuando uno lo ve, después es más fácil tenerlo en cuenta al momento de escribir los distintos apartados, por ejemplo. No van a describir en la discusión. Van muertos si describimos en la discusión. En la discusión tenemos que argumentar, tenemos que explicar, tal vez en los resultados podemos explicar. Podemos explicar también la discusión, pero bueno, no describamos ahí. No narremos, no hagamos una narración de las etapas en la parte de discusión, porque no está descolocado. Y acá con esta voy a terminar. No sé cómo voy de tiempo, ¿bien?
Perfecto. Este es los tips para el método de escritura de el orden para poder llegar a buen puerto sin sufrir tanto. Uno sufre igual cuando escribe, todo el tiempo sufre, pero bueno, para parar de sufrir, una forma es, empecemos por lo que encontramos. O sea, cuando uno termina, volvemos al principio. Acá estamos hablando de que ya tenemos los resultados, ¿sí? No estamos hablando de cómo llegamos a ellos, ni todo eso, que es mucho más largo todavía y que Ya estamos con lo que logramos. Tenemos estos datos, tenemos estos cuadros, tenemos estas cuestiones, estas curvas logradas con Infostat, como hace mi amiga Agustina. Todas esas cuestiones. Empecemos a describir eso, ¿sí? Empecemos a narrar, a describir esos resultados. Empecemos con los cuadros. Lo vemos, esto. Bueno, eso te habla, ¿sí? Te habla vos además ya a esta altura hiciste el proyecto de investigación. O sea que ya más o menos no es que no sabés qué objetivos tenías. Sí, ya. Estamos hablando de ponernos a escribir. Nos ponemos a escribir, escribimos los resultados primero. Los escribimos lo mejor que podamos. Nos colgamos. Después los ponemos en discusión. A partir de que vemos esos resultados, escribimos la discusión. ¿Por qué es importante? ¿Sí? Después ponemos los métodos y materiales que utilizamos para eso y después hacemos las conclusiones. Porque en realidad las conclusiones, si lo vemos, van a ser la síntesis de resultados de discusión y los materiales y métodos sí. Bueno, acá entraría también lo del marco teórico, ¿no? Que no está puesto, que en sociales cuenta mucho, y entonces estaría incluido ahí, pero son esos 3 componentes básicos que van a hacer que uno llegue a determinada conclusión. Una vez que redactamos esas conclusiones, que en realidad las conclusiones también tienen que estar en espejo de los objetivos que nos propusimos, ¿sí? A su vez, pero esto ya es el proceso de investigación. La metodología se adapta al objetivo propuesto también. Una vez que tenemos esas conclusiones, escribimos en espejo la introducción, que es lo que les decía antes. Así estamos seguros de que vamos a introducir, la introducción va a aparecer acá, la conclusión está acá, pero si yo hago primero acá, esto, el punto de llegada, después solamente describo hacia dónde voy a llegar si ya sé a dónde voy a llegar. Es infalible. Porque además permite que uno no haga una introducción de algo que después no nombra. Es lo más común. Haces la introducción, estás tan quemado, haces la introducción, cuando llegas a la conclusión, haces la conclusión y después un revisor te dice, bueno, pero usted en la introducción dijo que iba a hablar de esto y después se lo olvidó. ¿Qué pasó? ¿En el medio se perdió? No. Está. Lo que pasa es que no lo pusimos ni en un lugar y no en otro. Eso es es bastante común ese error. Entonces, hagamos la introducción a espejo de la conclusión. Por último, el resumen, porque ahí uno ya está tan empapado de todo lo que dice, tan podrido, entre comillas, que sale solo el resumen, porque estás con todo el proceso en la cabeza. No si lo quisieras hacer de entrada, no tenés nada en la cabeza todavía. Del proceso de investigación sí, pero no del ejercicio, porque todo esto además es preescritura. Busco lo que necesito. Acá voy a usar este material, voy a hacer esta referencia a estos resultados. Preescritura. Escritura. Escribo. Y después revisión. Hay que mirar, hay que corregirse, hay que dejar descansar el texto. Siempre, cosa que uno nunca hace, ¿o no? Todos te dicen, en Francia había un criterio. ¿Terminás la tesis? Bueno, la dejas solita, te olvidás un mes. Y después la volvés a agarrar y vas a ver que ahí vas a ver cosas. No solo de formato, porque vieron que siempre uno la encuentra, yo la sigo mirando y le sigo encontrando errores, pero de que repetía un párrafo entero. Un párrafo lo repetí abajo, nunca me di cuenta. Bueno, esas cosas pasan. Pero además hay otras incongruencias que saltan. Bueno, hay que dejar descansar, es como un buen vino. El mejor artículo científico es el que descansó, el que quedó ahí madurando, lo volvimos a agarrar al otro día. Si están ofuscados con algo que no les sale, no sigan insistiendo, por favor, porque va a ser peor. Déjenlo. Se van, se agregan. El tema es que uno nunca pues, llega a esa distancia con tiempo, ¿no? Eso, bueno, por eso. Lo principal es acomodarse y tratar de respetar los tiempos de la escritura. Saber que si queremos tener una propuesta de artículo, un paper, que nos dijeron que sí, para tal fecha, bueno, por lo menos hagamos un plan de trabajo de escritura. Tal día tengo que tener esto terminado. Así voy a poder dejarlo descansar y agarrarlo bien, ¿sí? Este es el caso óptimo.
Lo ideal no existe, todos lo sabemos, pero bueno, tenerlo en mente por ahí hace que uno sí puede, lo incorpore. Y por último, el título. El título es la cereza, la frutillita de la torta. El título es lo que después sale solo. A mí me ha pasado primero de hacer las propuestas de escritura van variando, van cambiando, pero no tanto. Pero el proceso previo, los proyectos de investigación, hasta terminar el mío definitivo, el plan de tesis, creo que tuve 13 proyectos que yo para mí eran todos válidos, eran proyecto final. El primero, el número 1, se llamaba proyecto final. El número 3 se llamaba proyecto final revisado por tal, final. Bueno, acá se supone que vamos a tener tal vez no tanto tiempo, pero sí vamos a tener más en mente al final de todo este proceso qué título puede tener y no si lo pusiéramos por adelantado, que va cambiando. O sea, escribís un capítulo y te cambió el título, escribís otro, te cambió el título. Entonces el título que no sea una imposición. De acá terminé. Si les parece, no sé. Bueno. Esto Sí, supongo. se está grabando esto, así que... No, y además el PPT, no sé, online, al que me escriba se lo doy, o sea, no hay problema. Una cosita nomás, para la gente que está online, nos está pidiendo que por favor o repitamos las preguntas, o yo le voy a acercar un micrófono si hacen alguna pregunta, porque si no, no se escucha. Ah, no escuchan los que por yo. internet. A ver. Así que el que quiera acá hacer alguna consulta, comentario. Agustina. Hablando de la aceptación o no aceptación de determinados trabajos en determinadas revistas, quería comentar, no es una pregunta, es un comentario, que a Marie Curie, con su trabajo que ganó el premio Nobel, se lo rebotaron antes de ganar el premio Nobel, se lo rebotaron 3 veces. Sí, cada vez hay más de esas investigaciones que demuestran cuántas veces han rechazado a premios Nobel. Por eso, no se den por vencidas, esta es por la positiva. Hoy cuando hablaba también, es personal esto, ¿no? Pero bueno, cuando hablaba también con mi papá, le pregunté alguna vez, cuando le preguntaba si le habían aceptado, me decía que no, o sea, aceptado sin correcciones no, nunca, o salvo cuando era la prehistoria de la ciencia. Y ahora, cuando le preguntaba si le habían rechazado algo que después hubiera sido publicado, me contó, sí, una vez me pasó esto. Mandé un artículo en una revista que se lo rechazó de cuajo, ¿sí? Le dijo, esto no nos interesa, esto no, el rechazo. ¿Qué hizo? Orgulloso, lo puso tal cual, o no tenía tiempo, no me acuerdo, tal cual en otra revista. ¿Y qué pasó? La otra revista lo aceptó con cambios menores, pero lo peor fue que las publicaron los dos a la vez, porque esta primera que la había rechazado, o se enteró que la otra le había dado que sí, o no sabemos qué pasó. Resultado, no sé si de qué manera le hicieron observar los comités científicos de no sé qué, que cómo iba a publicar lo mismo en dos revistas. Porque eso no se puede hacer, hay una cuestión de originalidad. Uno no puede publicar lo mismo. Cuando hacemos, o sea, además se le volvió en contra, ¿no? Pero cuando la clásica refrito las cosas, tengan mucho cuidado, porque es tan obvio cuando uno evalúa. Uno cuando lo pone dice, bueno, a este le cambio el título y va para otro lado. Piénsenlo 10 veces, cambien algo del texto, cambien algo de la estructura. Si realmente lo quieren amortizar, pongan algo que no habían considerado en la anterior. Pero eso de poner lo mismo, que vos ves que es lo mismo, solo con otro título, no va más. No va más, hay una lupa así de grande, yo les diría, no se los aconsejo. Porque es fácil ya darse cuenta, es muy fácil. ¿Alguno que quiera contar algo, alguna experiencia personal o algo que le haya pasado? Sin entrar en los relatos de sufrimiento, tipo Alcohólicos Anónimos, en los que pasamos las... Tan buenas. Pueden decir que hablar de un amigo, que no es que le pasó a ella. Yo tengo un amigo que tomaba mucho. Yo tengo un amigo que sufrió un montón. Lloraba, se mandó el mismo artículo en distintos idiomas a 3 revistas. Y no sabés lo que le pasó. Claro. Sí. Ah, espera que te llevan el micrófono. Acá primero. Sí, una sola palabra con respecto a lo del refrito. Yo como bibliotecaria acá en el INTA lo veo inclusive con las publicaciones del INTA. Bueno. Que también queda en evidencia que
bueno, las tecnologías que hoy nos permiten compilar. Claro, el tema es ese, que las tecnologías están permitiendo que uno haga un clic y busque y a ver si esto existe en otro lugar y ya si existe además en la misma institución. A veces ver lo mismo, porque a veces ni siquiera con una coma, no muchas veces, pero más de una lo hemos No, es que uno se tienta también. No. Ni siquiera con una coma de diferencia. Y a pero es veces verdad. con una coma de diferencia. O no, somos humanos. Uno dice, bueno, va a pasar, lo mando, total. No, ahora hay una lupa así, no lo hagan. Por favor. Eso nada más para acotar. El ojo de Google, que nos mira todo. Con relación a este tema de la originalidad, que en general uno piensa que el camino es, bueno, primero voy a un congreso, Sí. presento mi trabajo en un congreso, lo Sí. discuto en ese marco, y después uno aspira a llevar ese trabajo, pero hace una revisión que uno hace a partir de esa presentación en el congreso. Sí, totalmente. En una revista. Sí, totalmente. Pero bueno, no sé cuál es el límite, digamos, ahí. No, es que ese es el camino normal y correcto, Claro. porque en realidad las revistas buscan que no se dupliquen los artículos. ¿Sí? En revistas. En revistas. Lo de las ponencias es otro tema. Lo que no tendrías que replicar es en el congreso que surge, que pasa 2 años después, la misma cosa con otro nombre. Eso es lo que no. Pero es el paso. Las revistas analizan revistas, sus artículos. Son escalafones diferentes. Y además es lo mejor. Porque en este proceso de desarrollo, cuando uno, además es una cuestión propia del investigador, ¿no? Además si trabajas solo y en tanto en equipo, uno está convencido de lo que dice y piensa, digamos, estás reconvencido porque, claro, estás vos solo en tu mundo, todo te cierra. Una vez que lo empezás a mostrar a alguien más, que abrís una ventana, pero ¿no te diste cuenta de tal cosa? Y vos decís, ay, no me había dado cuenta. Como, por ejemplo, defender una tesis, ¿no? ¿Qué hacen en todos los institutos? Y lo más altamente recomendable, no siempre pasa, pero primero se defiende ante los compañeros, se hace un simulacro. ¿Cuántos simulacros hay que hacer? Todos los posibles, háganlo con el marido si quieren, con cualquiera que entienda más o menos, ¿no? Pero digo, sin aburrirlos, pero cuanto más voces extrañas tengan, mejor, porque lo que puede ver gente distinta es completamente suma, digamos, suma. Por lo menos decís, por lo menos por ahí no tiene razón, pero sí te hace ver que en realidad lo estructuraste mal y que entonces se entendió, dio la posibilidad de que entendiera lo que él entendió. ¿Sí? Entonces, no más eso lo reformulás. Pero bueno, sí, yo me acuerdo puntualmente que en un artículo que había presentado a raíz de mi trabajo de tesis, que todavía era un proyecto, o sea, todavía estaba en ejercicio, eso también está bueno. Lo mejor en realidad, cuando uno está escribiendo una tesis, es ir mandando ponencias. Pasa que me pasó una vez, y porque no era chapa mía, digamos, porque es muy difícil que te den bola si sos un estudiante que está haciendo la tesis, encima lo decís, si sos honesto, estoy haciendo mi proyecto, entonces pongo esta consideración y, bueno, no te van a, depende de qué revista, ¿no? Pero bueno, si te llegan a dar bola, en las revisiones te pueden llegar a marcar algo que a vos te sirva después para vos, o para formularlo distinto, o para pensarlo distinto incluso. A mí me ha pasado. Y bueno, por eso de la ciencia y la dinámica es siempre de retroalimentación, siempre. Nunca tratemos de cerrar las puertas, pero lo decimos y parece como algo súper común, pero en realidad son muchos más los casos. La gente que se cierra su teoría y que cuando alguien le hace un comentario se cierra más, se ofusca más que la inversa, en realidad. Y cuanto más completa va a ser la investigación o mismo la formulación o el artículo o el formato que se quiera, va a ser en la medida que dejemos entrar, siempre y cuando considerando con pinzas lo que nos dicen. Si nos dicen cualquier cosa, sepamos que no, en realidad me está diciendo cualquier cosa. Bueno, dale, espera que te un llevan el segundito micrófono. porque se están quejando online que no escuchan. Y dale el micrófono ahí que lo agarre ella. Está bien. No, Ahí. el cuidado con el tema de propiedad intelectual. Cuando Muy bien. se está haciendo una investigación, y no solamente en publicación, sino también en la comunicación en un congreso internacional te puede inhabilitar después un pedido de patente. Sí, totalmente. Eso lo estamos viendo nosotros ahora en el instituto con un caso particular de que están evaluando a ver si publican o no una cosa por el tema de la patente. Y queremos primero patentar y después publicar.
Sí, eso es muy importante. Y bueno, ahí están todas las secretarías de vinculación tecnológica afectadas, digamos. Hay manera de pedir asesoramiento al respecto. Yo desconozco el tema patente, no me miren a mí porque lo desconozco por completo. Acá en el departamento de documentación, donde está la biblioteca acá en INTA Central, quizás de los que están escuchando o alguno de acá le ha tocado tramitar el ISBN, que Sí. desde hace un tiempo Sí. se ha centralizado acá. También se trabaja el tema de propiedad intelectual, así que si tienen alguna duda o quieran consultar, Muy bien. ¿A dónde llamamos si tenemos dudas? pueden consultar a registro @intagobar, creo que es, y si no, María del Carmen Sánchez con S, buscan su dirección, supongo INTA. que en INTA, sí. O María si del no, Carmen Sánchez. sí, María del Carmen Sánchez, o si no, me contactan ¿No a sos vos, mí. otra persona? Claro, no soy yo, no soy Al Sally, yo. estamos dando. Sí, está bien. Por eso les iba a decir, si no me contactan a mí, yo los derivo. Yo soy Adriana Bonomo, por ahí es más sencillo, bonomo.adriana.intagobar, y Bien. cualquier consulta o duda o dato que les haya quedado en el tintero, me ofrezco para derivarlos, en fin, lo que sea. Buenísimo. Buenísimo, porque uno muchas veces tiene por ahí la cuestión, no sabe a quién recurrir para que te oriente. Bueno, no sé, ¿alguna consulta más? Estamos acá, a ver, están escribiendo por WhatsApp. A mí también me pueden hacer consultas, pedirme la presentación o lo que quieran ahí a esa dirección, Nefa Gabriela Inta. Sí, la presentación la vamos a compartir y bueno, después también el link de cuando se suba el video, porque hubo Claro. gente que tuvo problemas de conectividad. Claro, para los que no lo pudieron ver. Acá dicen, aquí se nos planta una duda, a ver. Cuando con herramientas de comunicación popular queremos comunicar lo que salió del trabajo construido en prácticas sociales, generando tecnología social, entre otros, ¿qué criterios aplicar para que esos artículos lleguen a la comunidad científica y a las organizaciones? Desde Santiago del Estero, aquí un grupo de compañeros reunidos. Dice esto. Volveme a leerme porque me Sí, perdí dice, en la una duda parte. es, con herramientas de comunicación popular, quieren comunicar lo que salió de cierto trabajo construido en prácticas sociales, tecnología social y demás. Sí, ¿qué pasa? Entonces dicen, ¿qué criterio aplicar para que esos artículos lleguen a la comunidad científica y a las Adaptarse. organizaciones? Entiendo que habla de organizaciones de productores, o sea, me parece que ahí como que hay Ahí dos el públicos, tema ¿no? es que no es el mismo circuito. Digamos, si uno quiere llegar al circuito científico de la investigación académica que da chapa, hablemos así, hay que entrar en ese circuito, o sea, hay que adaptar el tipo de comunicación hacia esos requerimientos, no hay otra forma de llegar. Si después queremos hacer otra cosa, digamos, o sea, idear otro formato o mismo convocar a los referentes académicos, científicos avalados de ese lugar, por ejemplo, para mostrarles lo que nosotros hicimos, es otra cuestión. Pero si queremos llegar a que un artículo o una ponencia se exprese en una revista académica científica, una revista de conocimiento, tenemos que entrar por esa vía. De todas maneras, en cuanto a lo de comunicación popular, el primer eslabón puede ser las facultades de comunicación y las revistas de las facultades de comunicación, porque ahí hay casi siempre una materia, o nosotros hemos tenido como comunicación educación, comunicación popular, comunicación alternativa, y por ende esa es una línea que la editorial de la revista, de las distintas revistas de las facultades, de las universidades nacionales, toman. Así que yo les diría que empiecen por ahí. Por ejemplo, concretamente, busquen la revista Contextos de la Universidad Nacional de La Plata, que seguramente tiene ahí una puerta más adaptada a ese tipo de formato. Bueno, no sé si hay alguna consulta más. Es 1168473029, cualquier cosa para el WhatsApp. Acá alguna consulta, no sé. Estoy como en los programas de la radio, ¿no? No lo llamen después de la 1. En cualquier momento, Porque... en cualquier momento armamos un programa de la radio. Yo tengo un comentario Dale, medio bien. pregunta. Digamos, vos ahí estructurabas muy bien, bueno, el desarrollo de un artículo científico y demás. ¿La escritura? Sí, más que todo la cuestión de la estructura. No el método de escritura, sino la estructura del artículo. Es, exactamente. Sí.
Y no, alguna pregunta o comentario en realidad vinculado a la cuestión disciplinar. En realidad a veces no es que se respeta, ¿no? Ay, no sé si puedes decir algo sobre eso. No se respeta a lo mejor, digo, hay gente que sí escribe poniendo incluso este tipo de títulos, así como muy estructuradamente, y otras veces en realidad aparecen estas partes, pero a lo mejor, no sé, en lugar de materiales y métodos habla de metodología, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Esta es la clásica y para ver lo que en realidad comúnmente se pide. Después es volver otra vez a la letra chica. Hay que escribir lo que nos piden, no otra cosa. O sea, si nos piden, no piden marco teórico, como puede pasar, no lo pongamos como un apartado marco teórico. Ese es el tema. Pero sí, después van fluctuando, sobre todo en cuanto a la del tema disciplinar. Sí, tal vez las revistas del campo médico que desconozco, no sé cómo se estructura en realidad bien. No lo sé. Sé que los textos siempre son mucho más cortos, escriben mucho menos. Las tesis disciplinares, mismo las de los ingenieros que me ha tocado revisar, son mucho más cortas que las nuestras. Las de sociales, que son unos choclos, una biblia. Tomate, te dejo la tesis. Bueno, esas cuestiones, digamos, todo cambia según la disciplina, pero además según la línea editorial de cada revista, que lo va a hacer en función de la propia línea en la cual se enmarque o la universidad o la facultad o el instituto, y además en función de qué público objetivo tiene. Así que digamos, lo primero para tratar de ver, de sentarse, yo diría que antes de escribir el artículo, vayan primero a ver si lo quieren publicar acá, acá y acá, hagan una selección, miren cuáles son las revistas indexadas y digan, vamos a tratar de apuntar a esta que es la mejor, a ver si nos dan bola. Después tengamos un plan B y otro, y bueno, y veamos qué quiere cada una, y hagamos un solo producto, que después de última le hacemos modificaciones mínimas en función de los subtítulos que hay que poner, de si las normas son una para otra. Generalmente las normas todos te dicen que pongas la que vos quieras, pero que la respetes. Eso es importante. Si tienen un registro, respétenlo en todo en la continuidad. Y por ejemplo, lo último, no cambien el nosotros y después me pongan un impersonal. Queda horrible. O poner un impersonal y después terminar con un nosotros pensamos, entonces concluimos que. Y en lo ideal, hablen en impersonal. Es mucho mejor. Queda mucho más. No sé si es una cuestión de moda, no quiero decir eso, pero el texto se estructura de otra manera que en nosotros. Además, nosotros, ¿quiénes son nosotros? Bueno, eso me parece. Acá llegan algunas preguntitas más. Dicen, ¿qué es más conveniente? ¿Escribir por separado resultados y discusión o juntos? El producto final es separado. Si a usted le sale junto, hagan todo. O sea, hay una cuestión también, está buena esta pregunta. No sé si decirlo así, pero uno al principio vomita todo, ¿no? Me ha pasado muchas veces, y de ver a compañeros también, de que uno cuando llega un momento que hay algo que se destraba, ¿no? Tiene mucho que ver con la subjetividad de cada uno, pero en un punto uno está por ahí bloqueado, no sale, y un día sale, te levantaste y sale, te despertaste o soñaste con algo, o no sé, y te despertaste, se te ocurrió una idea en la ducha. Una compañera me ha contado que se me ha ocurrido cosas en la ducha. ¿Qué haces? Anótalo ahí, donde estés, como puedas, y no anoten todo, registren todo, pero además, si les parece incoherente, no le den bola a lo que les parezca, o sea, no piensen, uy, esto es una incoherencia, no piensen lo que están haciendo cuando lo están haciendo, piensen después. Lo sacan todo, lo dejan descansar, lo vuelven a mirar y dicen, uy, esto, nada, no sirvió para nada, o acá, esto, como preguntaba el compañero por WhatsApp, esto en realidad después lo puedo separar, esto es resultado y esto es discusión. ¿Me salió todo junto? Bueno, perfecto, pero después tiene que ir separado, ¿sí? Después, no sé, más conveniente, no sé, porque después cada uno le sale lo que le sale, y gracias si le sale. Cada uno después tiene su forma. O sea, gente que escribe muy temprano en la mañana, hay gente que escribe muy tarde a la noche, todo depende de usos y costumbres. Hay gente que necesita tomar mate, que necesita tener ciertas cuestiones para poder escribir, hay otros que no. Pero bueno, siguiendo esto de los resultados, la discusión y ese
proceso de escritura, es más fácil evitar el síndrome de la página en blanco. Que ese es horrible, una vez que nos pasa es difícil sortearlo. O si no, pueden probar grabarse. Si les cuesta escribir y quieren empezar, grábense, hablen, o sea, tengan un registro oral primero. Fílmense, no sé. Pues por ahí puede servir. Bueno, no sé si hay más preguntas. Yo meto acá también otro comentario que a lo mejor lo dijiste, pero quizás está bueno remarcarlo. Todo esto siempre estamos hablando, vos en algún momento lo dijiste creo, de cuando uno ya tiene una investigación Hecha, realizada, hecha y terminada. realizada o va a encarar a escribir algo sobre algo que uno sabe o va a utilizar datos secundarios de algo, ¿no? Suele pasar que, tengo el congreso en Bolonia, que me gustaría conocer Bolonia porque nunca fui, en 2 años. También está eso, vamos a decir la verdad. Entonces, tengo que escribir algo de lo que estoy haciendo ahora. Tengo que hacer un resumen ahora de algo que yo supongo que voy a poder presentar si es que consigo financiamiento, permiso, plata, que me autorice mi familia, lo que sea. Es difícil eso. Es mucho más fácil hablar con la cuestión resuelta, pero no siempre pasa. A veces uno tiene que adelantarse lo que va a terminar para ya promocionarlo. Bueno, promocionen líneas generales. No pongan nada que no saben si van a poder llegar o no. Pongan de más o menos es difícil ahí porque uno siempre en el resumen tiene que poner a qué resultado llegó. Y bueno, no sé, matícenlo por el lado de los objetivos perseguidos. O sea, se intuye que es difícil esa, pero pasa. Pasa. Pero lo mejor es siempre hacerlo con el producto terminado. No sé si hay más consultas. Allá. Dale, Estela, Cachito, micrófono. la última después cerramos, me parece. En cuanto a la selección del lugar a donde mandar el artículo, ¿algún comentario sobre los factores de impacto? Sí, esa es esas otra cosas parte que no, bien que lo dijiste, sí. Hay, acá capaz la compañera bibliotecaria también nos puede ayudar, pero todos estos índices de bibliometría que existen, que hace que, ¿por qué las revistas escalan en el rango? Porque son las más leídas o las más consultadas, y eso, o sea, de ahí la importancia de las citas, ¿no? Ustedes tienen que saber, yo no lo sabía cuando empecé, pero cuando citan a alguien, le están dando un lugar en esta maquinaria compleja de producción de conocimiento científico. Él se va a enterar en algún momento tal vez, o digamos, están colaborando, porque ojo, cuando uno cita, la maquinaria que recupera a las personas más citadas, no importa si la cita es para bien o para mal, ¿sí? Me ha pasado a mí, escribiendo la tesis inocentemente, de citar al principal enemigo intelectual de mi director. Y yo le decía, pero él me decía, no lo podés citar. Bueno, otra cuestión de la producción de la investigación. A ese señor no se lo citas, no existe, una cuestión ahí, bueno, otro problema, ¿no? Pero ese señor no lo citas. Y yo le decía, pero estoy citando justamente para criticarlo. No, porque le estás dando lugar, ¿sí? Entonces, todas estas, hay una maquinaria que hace que las personas más citadas sean de mayor referencia. Y hay un montón de herramientas, que bueno, no las tengo citadas ahora para decírselo en crudo, pero hay incluso una cuestión, en el Scholar Google, incluso hay un sistema que incluso uno se puede buscar a sí mismo cuántas veces ha sido citado y en qué oportunidades y dónde. En la medida en que suben las citaciones de las revistas, estas van subiendo en un rango, en un factor, en un cuartil, se llama, en el cuartil, por ejemplo, me acuerdo que cuando presentaban la revista RIA, hablaban de en qué cuartil se encontraba. ¿Vos estuviste ahí también? No, me lo aprendí para ahora, pero hay una cuestión que incide. El tema es, yo digo, más allá de... pueden tener eso en cuenta, sí, por supuesto, eso generalmente las revistas ponen en qué lugar se ubican. Pero lo mejor ahí es papá director, o los que sepan, digamos, hacia dónde va, y después uno sabe cuál es accesible, con la experiencia vas sabiendo, esta es accesible, esta no, esta intentá, pero no te van a decir que no, pero probá, a ver qué te dicen. Hay veces que sirve, pero eso, bueno, uno tiene mucho tiempo, pero estaría buenísimo probar cosas que uno sabe que van a ser inalcanzables para ver qué nos dicen, y ver cómo lo ven. En el corpus que una cuántas veces fue citado su trabajo.
No, digo que en Scopus te figura en un costadito cuántas veces fue citado ese trabajo sin que apretes nada. Te aparece, este trabajo fue citado Claro, tantas cada veces. vez más, bueno, porque hay toda una industria ahí con eso de la cita, la cita, la cita. Y por eso mismo, muchas veces, los que escriben, cuando yo fui revisora de revista, esto del doble ciego es una falsedad. Cuando en el campo es así, porque además, ¿qué hacen los autores? Se autocitan todo el tiempo. Entonces, donde ves que se citó 2, 3 veces, ¿sabes quién es? Porque te das cuenta, se citó lo que hizo en el 2005, en el 2007, en el 2009, él mismo diciendo que es re importante, que otros ya lo hicieron y que hay que seguir en esa línea, es él. Acuérdense también que existe la biblioteca electrónica del Ministerio de Ciencia y Técnica, que Sí, compila, donde sí. está, bueno, Scopus y demás base de datos, pero hay muchísimas, JSTOR, bueno, que es una gran fuente de publicaciones, de libros también electrónicos, y hay la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Técnica del Ministerio Claro. de Ciencia y Técnica, a la cual los organismos del Estado y universidades tienen acceso libre. O sea, libre me refiero a que tenemos acceso para bajar los artículos y demás que está disponible. Discúlpame. Y con esto del impacto, ahí también hay información bien detallada de las publicaciones. Entonces, también puede servir para ver cómo está rankeada la publicación. Y respecto de lo que decías de la RIA, les recomiendo ver la conferencia que se dio en Castelar hace unos meses. Una el año pasado y otra en marzo. Una en noviembre y la de marzo está muy buena también. Sí, y están en la intranet los videos de ese encuentro que se hizo en Castelar. Sí. Y también se habla de los cuartiles, etcétera, etcétera. Sí, ahí se presenta bien el tema de los cuartiles, la verdad. Sí. ¿Qué decir algo? No me acuerdo, no importa. Acá hay otra consulta. Preguntan, también de Santiago del Estero, si es necesario trabajar con hipótesis. ¿Qué opiniones tiene al respecto? Tiene. Usted tiene, yo no trabajé con hipótesis pero depende del campo disciplinar, depende de la escuela del director, depende de muchas cosas. De todas maneras, creo que es preferible trabajar con una hipótesis, con un supuesto, porque no es que las cosas no salen de la nada, digamos. Es como la hipótesis remite, ahí ya estamos hablando de investigación, no de comunicación, pero la hipótesis remite un poco al disparador también de por qué la problemática nos interpeló a nosotros. Yo cuando decía mi tesis, la pensé cuando vi esto de que las instituciones, de que 7 de cada 10 argentinos no conocían ninguna, no podían nombrar ninguna institución científica, dije, ¿qué pasa? Voy a empezar a estudiar qué es lo que pasa y ya doy por supuesto, no lo formulé como hipótesis, pero el supuesto era de que tenía una mala comunicación institucional. Algo estaba fallando. Entonces me puse de ahí a ver qué modelos seguían, con algunos casos particulares, etcétera. Pero eso ya es más parte, es otro seminario. Porque sí, la hipótesis es otra cuestión, que te hace la investigación, digamos, no me voy a aventurar ahora, más que lo que dije. Y ahí pregunta otra persona, en relación a las hipótesis y las disciplinas, digamos, ¿qué vinculación hay? Es decir, en la agronomía, en la biología o en la sociología. Y no conozco todas las ciencias, primero, pero digo, en ciencias sociales no se usa mucho hablar de hipótesis, dependen cuáles, ¿no? Pero cuando hablamos volvemos a la investigación, pero cuando hablamos de una metodología que sea más, o un paradigma cuantitativo de cualitativo, es completamente distinto porque en lo quali uno supone que puede tener hipótesis, pero uno supone que el recorte que hace, la idea no es establecer ni un estándar ni una normalización, sino ir a un caso especial profundo que permite dar cuenta de una cuestión porque vale únicamente para esa parte, para ese sector, para ese fenómeno, digamos. Entonces, es diferente. En ciencias sociales, el paradigma cualitativo está mucho más presente. No me aventuraría, no lo sé bien, porque la verdad desconozco, no conozco todos los campos disciplinares ni cómo se manejan. En algunos es imprescindible. Cuando uno hace un experimento es imprescindible, ¿no? Que me ayuden las colegas duras
es imprescindible poner por qué lo haces, qué esperás. Porque además, para ver si te da sí o no, además, ¿no? Claro, pero además para probar si sí o no, digamos, una cuestión. En cambio, con datos, con números. Por eso lo vinculo más con lo quanti. Pero en lo quali voy a estudiar el proceso comunicacional de la organización, desocupados, ¿Cuál es la hipótesis? La voy a estudiar. En realidad quiero ver qué cuestiones. Es difícil. Y es otro campo que se abre. Otra cosa con el tema de los... antes de que cierres vos, Guido. Otra cosa con los temas de los artículos. La mayoría son pagos, lamentablemente. Cuando yo empecé con la revisión bibliográfica mía de mi tesis, quería estas dos revistas, ¿no? Primero y principal, bueno, las regionales son cada vez más de acceso libre, ¿no? Las de las facultades ni hablar, pero además la revista CTS, la revista Redes, que son las de mi campo de Ciencia, Tecnología, Sociedad, entre lo cual está comunicación, que son nacionales, eran de acceso libre. Las de Brasil también, las de México también. Ahora, Inglaterra no, Inglaterra te cierra todo. Tenés que bajar el artículo completo, 15 libras. No, o sea, escúchame, por 2 días, o por, no sé, o bajarlo nomás, ahí si te complicó, tenés que pagar con la tarjeta, es un lío. Sos estudiante generalmente, o no, bueno, pero ahí lo que hice yo fue que, como aproveché una visita de intercambio en otro centro que sí tenía la habilitación, porque hay algunos centros de mucho dinero que compran esas licencias y entonces pueden tener acceso a todas estas revistas. Busquen dónde hay un centro así, infíltrense y traten de ahí. Yo me acuerdo que en ese mes de estadía que estuve, me bajé todo lo que quise y más, por las dudas. Todo. Pero si no, uno solo se queda con el abstract. Y ahí, igual ahora eso es más relativo, ¿no? Ha ido abriéndose mucho más el open access y todo eso. Pero las que salen en Sage, claro. La opción de que el autor paga para Claro. que sea open access y, digamos, lo puedan citar más. Cada Supongo vez, que sea más claro, fácil cada que vez hay más científicos cool que dicen, Claro. bueno, me hago una página y me pongo, porque si yo quiero que me citen, me hago una página y me pongo todos los cositos que yo quiero que sepan. Este no, porque es muy particular o es muy confidencial o lo que sea. Este lo reservo para tal, o acordé con tal editorial que ese es de ellos, porque ellos después lucran, ¿sí? Y como, no sé, rankea bien que aparezca en Sage, bueno, el de Sage queda en Sage, ahí lo lamento. Agarren citas de alguien que me nombre, pero cada vez más los científicos, todos tienen su página, los más renombre, ¿no? Pero cada vez más, es como una moda además. ¿En dónde? O publican, por ejemplo, en ResearchGate o academia.edu. En academia.edu todos. Entonces, digamos, como que hay muchas puntas para a dónde recurrir a brevar de los artículos. Sí. También, bueno, las comunidades de pares. En mi caso, por ejemplo, desde hace muchos años que hay una lista de intercambio del CIDALC, que ya de paso pasó el chivo, sí. Que es la Alianza de Información Agrícola de Latinoamérica. Participan todos los países iberoamericanos con sus bases de datos, digamos, las bibliotecas, ¿no? Centros de información de los países, incluyéndonos. El INTA está desde el primer día, hace 15 años. Y bueno, ahí es muy común que un bibliotecario diga, ay, para un investigador necesito este artículo, ¿alguien lo tiene? Y 95% hay alguien alguna biblioteca que accede o que la descargó o que está suscripta y bueno, digamos, son recursos que me van viniendo a la mente para acceder a la información. Hoy en día, antes era mucho más complicado, pero hoy es como más fácil. Acá del Instituto de Genética de Castelar nos decían justamente cómo conciliar repositorios institucionales con restricción de las revistas, pero bueno, creo que era justo este tema, ¿no? Es complejo, pero es así, sí. Porque es caro, es extremadamente caro y esas suscripciones, no sé vos si las conocés, los montos, pero yo me acuerdo del 15 libras para bajar un artículo, pero es una locura, una locura desmedida. ¿Para qué? ¿Para cuánto te dura? Porque además tiene un vencimiento. 6 meses para Grass Science, dice acá una compañera, $1.000.
eso condiciona la investigación que uno puede producir. Está bien, es Grass Science, pero bueno, son $1000 también. Son $1000. $1000 allá no son $1000 acá, no son $1000 en Estados Unidos, en Europa. Sí, es una limitante, pero bueno, está cambiando eso, por suerte. Y están estos recursos, estas estrategias de compañeros que ya que hicieron como yo, que por ahí se fueron a un lugar que podían descargar gratis, se descargaron todo y después van y yo lo había puesto en el compartido del centro y todos los que querían después accedían a eso. Pero bueno, uno puede robar información. Ilegal. También. Robar legalmente. Es compartir, no es robar. Es compartir. Bueno, si no hay, es la 1:03, si no hay más preguntas, comentarios, consultas, estamos cerrando acá. Sí, yo quería agradecerles a ustedes estar acá, a todos los que están allá del otro lado, que no los veo, pero me los imagino. A los que hicieron posible el seminario, a Guido, que trabajó mucho por todo esto, lo quiero decir. Y bueno, y a los que estaban detrás de la idea original, que fueron Daniela, Matei, Graciela y también Marco Hall, el director del IPAS Pampeano. Y nada, acá estamos para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias por venir y quedamos en contacto. Esto se va a subir, está grabado, así que se va a subir algún link, no sé si en la página de INTA o en alguna pública, pero cualquier cosa nos escriben por esto. Muchas gracias a la gente de sistemas también y de sonido. Muchas gracias a los chicos que hicieron posible la transmisión. Gracias. Un aplauso para ellos también. Gracias.